El deseo del alma 7 será la búsqueda de la calidad y la perfección, conseguir el poder a través del conocimiento y el reconocimiento del yo sé. Es un alma que viene a descubrir, que viene a perfeccionar, que viene a descifrar actividades, métodos, teorías, viene a aprender desde el análisis, el silencio y la observación. Nos habla de la constante búsqueda de la perfección y de la calidad, especialmente en los detalles. Un alma número 7 viene a desarrollar una gran intuición y una gran profundidad en todas las cosas. Esta alma, caballero, no deja cabos sueltos. Ella tendrá que asegurarse de que todas las cosas estén tal cual debe de ser. Serán personas que estarán llamadas a estar comprometidas con la verdad detrás de cada una de las cosas que suceden. Nos habla de especialización, nos habla de autoridad y generará escritores, maestros, científicos, guías de las demás personas. ¿Qué genera este número 7 en las vocales? Pues va a generar un destino de soledad, un destino solitario y misterioso, con tendencias a la filosofía, a lo místico, al desarrollo de la vida espiritual y consciente, buscando constantemente el crecimiento interior, transmitiendo a lo largo de su vida el conocimiento o utilizando este conocimiento en el beneficio de los demás. Un número 7 en las vocales nos dice que las personas vivirán experiencias diferentes y encontrarán personas súper interesantes en su vida que harán que su camino sea aún más especial. La tarea de esta alma número 7 será entender la diferencia entre lo superficial y lo que es realmente importante y significativo, tratando de entender todo aquello que no se puede ver a simple vista. ¿Qué puntos débiles tiene esta alma número 7? Un número 7 en las vocales podría generar una energía de conformismo, pudiera generar una carencia de fuerza para luchar en contra del pensamiento pesimista, destructivo. Y esta alma va a poder enfrentar muchas situaciones que no serán fáciles de soportar, donde habrán grandes tendencias al aislamiento y a reservarse del mundo. Esta alma número 7 también pudiera caer en el falso orgullo y la frialdad, pudiera encasillarse en sus limitaciones, siendo incapaz de enfrentar su propia vida, por lo que les será más fácil impulsar la vida de los demás y pudieran estar escudándose en sus culpas, en los procesos de la vida. ¿Para qué? Para evitar enfrentarse a lo que les toque vivir. Hay una tendencia a ser muy exigente hacia los demás y esto va a hacer que sean distanciados del mundo exterior y que tengan dificultades para integrarse en un grupo. Esto a su vez los va a llevar a crearse una ilusión de lo que debiera ser su vida, que a su vez los va a alejar de atreverse a vivir en el mundo real. Esta vibración está muy marcada por la indecisión y es la más selectiva de todas las vibraciones. Así que estas almas podrán pasar pruebas de melancolía, irresponsabilidad, confusión,
evasión, momentos en los que tendrán que enfrentar sus propios pensamientos de autodestrucción o de autocastigo. ¿Qué nos dice la expresión del alma número 7? Pues aquí nos está hablando de la sabiduría, de la especialización, del detalle, la búsqueda del detalle, el conocimiento del detalle, de la perfección. Nos habla de seriedad, de justicia, de silencio, estudio profundo, introspección, espiritualidad. ¿Y cómo desarrollarlo? Pues simplemente volviéndote un especialista o un maestro en lo que haces, y que esto lo hagas además de forma justa, de forma honesta, para poder dejar una semilla a los demás. ¿Cómo se expresa esta alma? Se expresa en personas estudiosas, personas a las que les gusta buscar el porqué de todas las cosas, personas espirituales, personas que se alejan de los grupos, pero que están enfocados en un aprendizaje, en llegar al fondo de alguna cuestión, personas que estudian diferentes cosas y que siempre quieren saber algo más, personas ávidas de conocimiento, ávidas de comprensión. Vamos a ver qué nos dice el poder del nombre número 7. Bueno, pues nos está hablando del perfeccionista y especialista. El número 7 en el nombre, pues impregna a este nativo de un gran sentido de profundizar, de percibir y analizar a fondo cualquier actividad en la que esta persona, caballero, se vaya a desempeñar. A estas personas no les interesa cualquier cosa, ni cualquier persona, ni cualquier desafío. Si traes un número 7 como el nombre activo, entonces nos estará hablando de los sueños no alcanzados. ¿Qué pasará? Que a estas personas les habrán sido impuestas muchísimas reglas, muchísimas limitaciones. Serán personas que tuvieron que mostrarse perfectos ante los demás, siguiendo mandatos establecidos, acatando reglas sociales. Para ellos, la vida no se percibió de una forma fácil, de una forma placentera. Habrá una lucha entre el pensar y el sentir a lo largo de su vida, y deberán de aprender a responsabilizarse con su vida y mantener un equilibrio físico, emocional, mental y espiritual a partir del reconocimiento de sus capacidades, para de esta forma tomar su vida en sus manos. ¿Qué nos dice un número ausente 7 en el nombre? Bueno, este número ausente nos pudiera indicar pesimismo, indecisión y dudas. Nos habla de una tendencia a la baja autoestima y poca seguridad en uno mismo. Pudiera generarnos grandes sentimientos de culpa y hacer que la persona se sienta responsable de los demás, terminando por sacrificar sus sueños y en algunos casos hasta su proyecto de vida. No puede hablar de una incapacidad de poder desafiar reglas y mandatos que nos han sido impuestos por los demás, con una tendencia a sacrificar nuestros sueños y vivir teniendo en cuenta solo lo que piden los demás. Nos puede hablar de exceso de análisis, de una alerta mental constante, de una búsqueda de la perfección
de una búsqueda del cumplimiento de las reglas desproporcionada, nos habla posiblemente de grandes periodos de soledad, volviéndose personas solitarias. Puede hablarnos de exceso de responsabilidad, principalmente respecto a la familia, pero también hacia las personas que le importen, las personas que le preocupen. Y de la gran evasión y las excusas para no enfrentar la vida seriamente. Entonces, vamos a ver qué nos dice el número 8 en el nombre.